un ciego que nos enseña a ver. Esto es Sálvese quien crea. Llegamos al episodio número 6 y continuamos con la serie que hemos titulado Reset. Y como es costumbre, vamos a hacer un pequeño repaso, un repaso súper rápido de lo que hemos conversado anteriormente. Por ejemplo, en el episodio número 1 conversamos sobre Dios como el creador de todo el universo. En el episodio número 2 nos enfocamos en Dios como nuestro Padre Celestial y de sus cualidades morales. En el episodio 3 conversamos sobre el ser humano a la imagen de Dios. En el episodio número 4 hablamos sobre la separación ocasionada por el pecado y las consecuencias de esa separación, ¿te acordás? Y mencionamos también que no todo estaba perdido, pero que había una salida. En el episodio 5 lo titulamos ¿Y ahora quién podrá defendernos? Y conversamos sobre esa salida que mencionamos en el episodio anterior, ese camino que nos salva y nos libera, el cual es, por supuesto, nuestro Señor Jesucristo. Ahora, en este momento, tengo la fe, tengo una esperanza de que ya te decidiste aceptar a Jesucristo como tu Salvador personal. Ahora, tal vez ya lo habías hecho antes de escuchar este podcast, o tal vez tu decisión es reciente, hace poquito lo hiciste, o hace poquito escuchaste el podcast e hiciste conciencia, ¿verdad? Para aceptar al Señor. La cosa es que no importa cuándo, lo importante es que ya hayas reconocido que eres pecador y que hayas aceptado lo que Jesús hizo por vos en la cruz. Si ya lo hiciste, pues tengo algo importante que decirte. Sos un hijo de Dios. Ahora, es probable que tengas la expectativa de saber qué es lo que el Señor puede hacer por vos, pero quiero decirte algo, lo importante no es lo que Él puede hacer por vos, lo importante es lo que ya Él hizo por vos. Ahora, en este episodio vamos a hablar cuál es la perspectiva correcta que debemos tener a partir de ese maravilloso hecho de aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador. Ya cuando lo aceptamos, ¿qué pasa con nosotros? ¿Cuál es lo que viene para nosotros? Ahora, te voy a contar una pequeña historia. Resulta que había un chavalo, ¿verdad? Se llama Saulo de Tarso, que era un hombre terrible, pero terrible para los cristianos del primer siglo. Él era un judío, pero era de esos judíos celosos que había decidido hacer desaparecer a los cristianos y tenía la autoridad inclusive para perseguirlos, encarcelarlos y si era necesario, el chavalo los mataba, ¿verdad? Les quitaba la vida de ahí. Él era empecinado en eso, ¿verdad? Ahora, con esto, esta sed, ¿verdad?, que tenía este chavalo amenazante, ¿verdad?, contra los cristianos, sale de Jerusalén para buscar cristianos para encarcelar, principalmente los que habían huido a Damasco. Pero resulta que en el camino, Saulo de Tarso se encuentra con Jesús. Y para eso vamos a leer muy rápido Hechos 9, versículos del 1 al 9. Y dice así: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote, versículo 2, y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres y mujeres de este camino, los trajere presos a Jerusalén. Versículo 3, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Versículo 4, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Versículo 6, él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá qué debes de hacer. Versículo 7, y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, versículo 9, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió.
Ahora, a Saulo le pareció algo muy parecido a lo que nos ha sucedido a nosotros, a los que muy probablemente vos también te pasó. Él creía que siendo un fanático religioso las cosas estarían bien con Dios. Él creyó que haciendo rituales y todo ese montón de cuestiones iba a tener una buena relación con Dios. Él no podía entender el mensaje de Jesús porque no había tenido un encuentro personal con Jesús. Pero cuando lo tuvo camino a Damasco, Saulo entendió, se le reveló que estaba completamente equivocado, que era un hombre pecador e inmediatamente reconoció el poder y la autoridad de Jesús. Yo no sé, como dice mi pastor Alex Alvarado, cualquier parecido con la realidad no es mera coincidencia, ¿verdad? En el versículo 6 podemos ver su primera reacción. Primero, humillado y ciego, la primera reacción de él fue preguntarle al Señor, ¿qué quieres que haga? Él no preguntó al Señor, ¿qué puedes hacer por mí? No pretendió ni siquiera contarle sus aflicciones ni angustias pese al estado en el que estaba, ¿verdad? Que estaba ahí hecho leña, ni le exigió al Señor que lo sacara de aquella situación. Nada. Él lo que preguntó al Señor es, ¿qué quieres que yo haga? La primera reacción de Saulo en ese momento fue ponerse a disposición de Jesús, reconociéndole desde ese exacto instante y para siempre como el Señor de su vida. Y esta es la reacción que el Señor espera de todos aquellos que confiesan haber creído en Él. Esta es la reacción que Jesús espera de vos en este momento. Entonces, en el episodio anterior, yo no sé si te acordás, te invitamos a aceptar a Jesús como tu Salvador personal y a este punto yo estoy muy feliz. Realmente, si ya lo hiciste, me siento muy, muy feliz porque lo hayas hecho. Ya escogiste el mejor camino, dejaste que el Señor Jesucristo sea tu Señor. Ahora sí, la pregunta principal de lo que hiciste es, ¿qué significa que Jesús sea el Señor de tu vida? Y te voy a contar una historia. Hace algunos años, una niña que se ahogaba en las aguas de un río y fue rescatada por un amigo de la familia. Cuando llegó la noche, la niña vino con sus padres hasta donde estaba el amigo acampando y llena de gratitud le dijo a su amigo, Señor, usted me salvó, le debo la vida. Y esta pequeña parte de esta historia es exactamente lo que nos ha pasado a vos y a mí con Jesucristo. Nuestras vidas estaban completamente, ya tenían el pasaporte directo a la muerte y al infierno. Pero Jesús nos salvó, le debemos la vida, así como esta niña le debía la vida a aquel amigo que la había salvado, nosotros le debemos la vida a Jesucristo. Ahora, ¿qué significa que Jesús sea el dueño de nuestra vida? Número 1, en primer lugar, lo que vas a querer hacer, entendiendo que Jesús sea el Señor de tu vida, es que vas a querer vivir una vida nueva junto a Él. Para eso, entonces, si vos querés tener una vida nueva junto a Jesucristo, es necesario dejar todos los caminos anteriores, todo lo que te llevó a vivir lejos de Dios, hay que apartarse completamente de eso y empezar un nuevo camino tomado de la mano del Señor. En segundo lugar, significa que ya no tienes que estar viviendo tu vida, bajo tu propia voluntad, porque ese deseo anteriormente de hacer lo que a vos te daba la gana, inicialmente te alejó de Dios. Ahora lo que quieres entonces es hacer la voluntad de Dios, que es lo que Saulo le dijo al instante que creyó en el Señor, porque le preguntó, ¿qué quieres que yo haga? Y lo hizo desde ese momento. Ahora, quiero comentarte algo. Este Saulo era tan perverso, era un ser tan malo, ¿verdad? Era así, que te voy a dar una noticia. Se convirtió en el gran apóstol Pablo, el instrumento escogido por Dios para que el mensaje de Jesucristo llegara hasta los pueblos no judíos. Para muchas personas, Pablo inclusive fue el cristiano más notable después de Jesús. Imagínate lo que es este ser perverso, ¿verdad? Llegar a ser el cristiano más notable después de Jesús. Es impresionante. Y finalmente, también, ya que Jesucristo es el Señor de tu vida,
debes de conocer la voluntad de Dios para tu vida. ¿Para qué? ¿Para qué conocer la voluntad de Dios? Para poder obedecer al Señor. A la hora de obedecer, entonces, necesitas saber qué es lo que Él espera de vos. Para eso, entonces, es fundamental que conozcas cada día mejor al Señor. Veamos qué nos dice el gran apóstol Pablo, escribiendo a los Filipenses en capítulo 3, versos del 8 al 10. Dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Versículo 10. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. En este fragmento, Pablo define el conocer a Jesús como lo más valioso de su vida, porque conocerlo le va a ayudar a ser semejante a Él. Y Pablo estaba dispuesto a ser igual que Cristo, aunque eso le costara la vida. Al final de cuentas, eso es el significado del versículo 10. El versículo 10 dice: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Como hemos conversado anteriormente, conocer a Jesús y conocer al Padre nos va a ayudar a saber cuál es la voluntad de Dios para nosotros, de manera que vamos a poder obedecerle y por default, ¿verdad? Por resultado, Él será el Señor de nuestras vidas. A partir de este momento, tendrás la gran oportunidad de conocer cada día más al Señor. Y te voy a aconsejar algo: la Biblia te va a ayudar a hacerlo. Por eso es importante que tomes el hábito de leerla siempre. La iglesia está dispuesta a ayudarte también en este conocimiento de Dios. Es muy importante que te metas en la Biblia, que te metas a leer la palabra del Señor para entender cuál es el plan de Dios para ti. Y, por supuesto, como te acabo de mencionar, la iglesia está dispuesta a ayudarte en este conocimiento de Dios. Pero hay algo muy importante también que quiero decirte en este momento. Número 1. Si aceptas a Jesús como tu Señor, eso significa que quieres ser igual a Él. ¿Qué dice Primera de Juan 2:6? Dice: el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Entonces, para esto es necesario que a partir de ahora, siempre antes de hacer cualquier cosa que vayas a hacer, y esto es un consejo que alguna vez yo le di a mi hija, antes de hacer cualquier cosa, pregúntate: ¿qué haría Jesús en mi lugar? Y cuando tengas la respuesta, hacer siempre lo que Él haría. Que te invitan a una fiesta, bueno, ahora con lo de la pandemia está complicado, pero te invitan a una reunión o alguna cuestión que vos sabes que no está correcto, ¿qué haría Jesús en tu lugar? Iría. Si vos consideras que iría, vas. Si vos decís: no, mejor no, yo sé que esto no es correcto, que esto me va a desviar completamente de la meta que tengo de cambiar mi vida, entonces mejor no hacerlo. Y te digo algo, no es difícil. Cuando vos entras en este proceso de preguntarte ¿qué haría Jesús en mi lugar? En inglés se dice What will Jesus do? ¿Qué haría Jesús? Todo se convierte más fácil, todo se hace más fácil, la toma de decisiones se hace completamente más fácil. Y como te digo, no es difícil. Ahora, leer la Biblia te va a ayudar un montón. Los hermanos de la iglesia, los que estamos aquí, te vamos a ayudar. Podrás pedirle también a Jesús su guía. ¿Mediante qué? Mediante la oración, por supuesto. La oración es conversar con el Señor. No es religión, no es repetir. La oración es conversar con el Señor. Entonces hay 3 claves entonces para poder seguir caminando. Número 1, la lectura de la Biblia te va a ayudar. Número 2, los hermanos de la iglesia estamos acá. Este podcast, Sálvese quien crea, el espacio donde aprendemos a creer
para crear, estamos aquí dispuestos para ayudarte también y puedes pedirle ayuda y la guía a Jesucristo mediante la oración también. En este espacio lo que tratamos es que puedas creer para que puedas empezar a crear. En este caso, en este episodio, quiero dejarte algo muy claro. Necesitamos que creas en Jesucristo para que puedas crear una vida nueva, para que puedas crear nuevos hábitos, para que puedas salvar tu vida. Necesitamos que creas en Dios para que puedas crear tu vida nueva y completa. Y quiero animarte también, recuerda siempre este podcast, recuerda el ejemplo de aquel Saulo que era un perverso, que era un asesino, que le encantaba agarrar a los cristianos y hacerlo leña, y recordate que ese mismo Saulo se convirtió en el gran apóstol Pablo, y si lo hizo con Saulo transformándolo en una nueva persona, Dios también podrá hacer lo mismo con vos, a como lo hizo conmigo. Tengo 2 preguntas para terminar este episodio y dejártelas ahí para después conversar en redes sociales. Y la primera pregunta sería: ¿cuál fue la reacción de Saulo después de encontrarse con Jesús? Y la número 2, ¿qué significa que Jesús sea el Señor de tu vida? Y llegamos al final del episodio número 6 de Sálvese Quien Crea, el espacio donde aprendemos a creer para crear. Y realmente espero que hayas disfrutado este episodio, espero que te haya dejado que pensar, y me gustaría terminar este podcast recordándote que si quieres estar al tanto de los nuevos episodios, no olvides seguirnos en nuestras redes sociales en Instagram, Facebook y YouTube. Y también en los reproductores principales de podcast como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Anchor y todo lo demás. En todos ellos nos puedes encontrar como Sálvese Quien Crea el podcast. Nos vemos la próxima si Dios lo permite, y recuerda que en Sálvese Quien Crea aprendemos a creer para crear.